Empezamos. Criterio de congruencia. Criterios de congruencia. Entonces, si tenemos el primer criterio que dice si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. El criterio es lado, lado, lado. ¿Cómo se comprende esto? Pues mira, vamos a poner dos triángulos, pensando que son iguales. De hecho, la palabra congruente quiere decir que son iguales. Entonces, si este lado es igual a este lado es igual o congruente a y este lado es congruente o igual a entonces podemos deducir que los dos triángulos son iguales y el criterio de congruencia es lado, lado, lado. Tenemos ahora el segundo criterio. Si dos triángulos tienen dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente, entonces los triángulos son congruentes con el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué es esto? Bueno, pensemos en dos triángulos. Aquí están los dos triángulos. Y tenemos que este lado es congruente o igual a Y luego tenemos que el ángulo que está aquí es congruente o igual a este ángulo. Finalmente, este lado también es congruente o igual a este lado. Por lo tanto, podemos decir que este triángulo y este triángulo son congruentes con el criterio lado, ángulo, lado. Entonces tenemos un tercer criterio de congruencia. Si dos triángulos tienen un lado y sus dos ángulos adyacentes congruentes, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué es esto? Vamos a revisar el ejercicio. Si tenemos dos triángulos, entonces pensemos en que este lado es congruente a este lado. Y este ángulo que es adyacente al lado, ¿sí?, es congruente o igual a este ángulo también. Y finalmente este ángulo que es adyacente a este lado también es congruente o igual. Entonces podemos decir que ambos triángulos son iguales con el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ahora tenemos los criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente congruentes. ¿Qué es esto? Pensemos en lo siguiente. Tenemos un triángulo y tenemos un triángulo mayor. Ahora ya no son congruentes, sino semejantes. Entonces, ¿cuándo van a ser semejantes estos dos triángulos? El primer criterio de semejanza dice que cuando este ángulo es congruente, o sea, igual a este ángulo es congruente o igual a y finalmente este ángulo es congruente o igual que entonces podemos decir que ambos triángulos son semejantes. Ahora tenemos un segundo criterio de semejanza para triángulos. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y congruente el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, congruente entendemos por la palabra congruente igual. Por lo tanto, pensemos en esto. Tengo un triángulo y este es semejante a otro. Dice que
tienen dos lados proporcionales. Entonces pensemos, este lado es proporcional a este lado, es proporcional. Y este lado es proporcional a este lado, proporcional. Pero además dice que el ángulo comprendido entre ellos debe de ser congruente. Quiere decir que este lado es congruente a este. Cuando dice que es congruente es que son iguales. Por lo tanto, tenemos que estos dos triángulos son semejantes entre ellos. El tercer criterio de semejanza de triángulos dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. ¿Qué es esto? Pensemos en este pequeño triángulo y que va a ser proporcional a un triángulo mayor. La pregunta es, ¿cómo puedo saber que son proporcionales? Bueno, cuando este lado es proporcional a este lado, proporcional. Y, por supuesto, este segundo lado también es proporcional a este lado. Y finalmente, este tercer lado es proporcional a este tercer lado. Por lo tanto, podemos deducir que ambos triángulos son semejantes. Resumiendo, tenemos lo siguiente. Los criterios de semejanza son A. ¿Cuándo son semejantes dos triángulos? Bueno, dos triángulos son semejantes cuando los ángulos que lo conforman son iguales o congruentes. Este es a este, como este es a este, y finalmente este es a este. Le vamos a poner un palito, dos y tres palitos. Un palito, dos y tres palitos. ¿Qué quiere decir? Que el criterio de semejanza es ángulo, ángulo, ángulo. Por otro lado, tenemos que el otro criterio de semejanza es lado, ángulo, lado. ¿Qué era esto? Bueno, pues estábamos hablando, por ejemplo, de un triángulo de esta naturaleza y decimos que este lado, ¿sí?, sería semejante, ¿verdad? Semejante o proporcional a este. Este lado sería proporcional, pero el ángulo que está entre ellos debe ser congruente. Debe ser congruente. Cuando decimos que es congruente, es que debe de ser igual. Finalmente, tenemos el criterio lado, lado, lado de semejanza de triángulos. Y entonces, ya habíamos dicho que cuando tenemos el criterio lado, 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 es que este lado es proporcional a este. Este lado es proporcional a este lado. Y finalmente este lado debe ser proporcional a este lado para que se cumpla el criterio de dos triángulos son semejantes, dado que los lados son proporcionales. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio 2. Dice, de acuerdo con los datos mostrados, ¿cuál es la distancia X? Tenemos que encontrar esta distancia. Vamos a utilizar la proporcionalidad. Ahora vamos a hacer el planteamiento. Entonces decimos que 160 es proporcional a 155 como x más 1, recuerda que aquí hay un 1, x más 1 es proporcional a x nada más. Es importante escribir correctamente la proporcionalidad. Si empiezo con el dato mayor, debo de
empezar también en el segundo término con el dato mayor. Si el dato menor está abajo, el dato menor debe estar abajo en el segundo término también. Ahora vamos a aplicar esa pequeña regla que dice el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por lo tanto, el producto de los extremos, que es 160 por x, debe ser igual al producto de los medios 155 por x más 1, tal como aparece ahí. Luego, 155 multiplica a x más 1, quedaría 155 por x, 155x. Y más 155 por 1, 155. El segundo término contiene a una de las variables. Pasamos al 155, al primer miembro de la ecuación con signo contrario, y entonces tenemos que 160x menos 155x nos da 5x. Por el otro lado, el 155 baja a íntegro. Al momento de despejar x, este 5 pasa dividiendo, y entonces al dividir 155 entre 5 nos toca a 31. Por lo tanto, la respuesta es 31. Tenemos el ejercicio 3. Dice que a cierta hora del día Alejandro, cuya estatura es de 1.6 metros, proyecta una sombra de 3.2 metros. Al mismo tiempo, la sombra de un edificio es de 54 metros y tenemos que encontrar la altura del edificio. Entonces estamos hablando de un criterio de semejanza. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces ahora tenemos el criterio de proporcionalidad, donde h es proporcional a 1.6 metros, como 54, que es la sombra del edificio, es proporcional a 3.2 metros, que es la sombra de Alejandro. Ahora, si nosotros ya tenemos la proporcionalidad, multiplicamos extremos y lo igualamos con el producto de los medios. Extremos, el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Por lo tanto, h por 3.2 debe ser igual a 54 por 1.6. Al realizar la operación, 54 por 1.6 me da 86.4. De este lado nada más acomodamos 3.2 por h. Ahora, queremos conocer la altura del edificio, por lo tanto va a ser h, ¿sí? Va a quedar sola, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, 86.4 entre 3.2 me va a entregar el resultado que es 27.